Abundan los opinólogos. Abundan los opinólogos, claro que sí. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Chiche, Capo, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Gracias por estar. ¿Cuánta gente conocida? Algunas caras nuevas también. Rolando, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir al programa, como siempre, con nosotros. Jacobo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué hombrera, Jacobo, es? La nueva tendencia. Es la nueva tendencia. ¿Cómo le va? Bien, hace mucho que no vi. Es todo gimnasio. Eso es todo como pluma. Mañana quiero un sillón, 4 cuerpos acá. A ver, Bien enfocame. Artemis. ¿A quién le saca foto? No habla. ¡Anda a laburar! A ustedes sus... Me encantan los políticos que vienen con community manager. Ya quiere sacar una foto vos a mí, Algo, sacame, dale que te poso. ¿Vos tenés community manager, Rolando? ¿Qué? No sabe ni lo que es, Rolando. ¿Lo qué? Community manager. No es un boliche Palermo, es una persona que trabaja en... Sí. manejando las redes Yo no sociales. tengo manager, no sé. Bueno, ¿y community? No conozco. Bueno. Se maneja las Vengo redes. con mucho Y miedo. maneja las redes, claro, Vengo con mucho miedo. ¿Por qué? Eso no... ¿A A qué? los scratches. ¿Por qué? ¿Por las Te dicen redes? machista, te cubren de insultos. No hay que Estoy ver. harto de esa palabra y de esa idea. Uy, ya lo debatimos si querés. Pará, lindo tema tiro para arrancar así despacito. Bueno, hoy Marcos Peña nuevamente habla en el Congreso. Fue la verdad que parecía intratable. más Las o cosas que se dicen, las chicanas van de un lado a otro. Vamos a ver lo que aconteció y después nos metemos en algunos temas en particular que dijo o que explicitó, que expresó Marcos Peña. Congreso caliente. Fuertes cruces entre Marcos Peña y la oposición. El jefe de gabinete visitó la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión del año, donde abundaron las definiciones económicas. Argentina está creciendo. El año pasado la economía creció un 2,8% y alcanzó su mayor nivel de producción histórico. La construcción lidera el crecimiento de la mano del crédito hipotecario y la obra pública. También crecen el comercio, el turismo y la agroindustria. También estamos bajando la inflación. El año pasado fue más baja que en el 2016 y este año será más baja que en el 2017. El déficit fiscal, desde que llegaron ustedes, aumentó. La inflación acumulada, desde que llegaron ustedes, 88%. Gobiernan desde un country. Tenemos más crecimiento que mientras usted fue ministro de Economía. Eso es un dato objetivo, no es un dato subjetivo. Ratificamos absolutamente al ministro Caputo como ministro de Finanzas. Me parece que es otro país, otra historia, es otra realidad. No saben que el trabajador no puede llegar a fin de mes y está angustiado. Al revés de otras experiencias recientes de crecimiento, no estamos usando muletas ni incubando una crisis que después nos haga retroceder al punto de partida. Nuestro foco ahora debe seguir siendo impulsar las exportaciones. Estamos bajando los impuestos, en particular en el impuesto a las ganancias. Tu rol en la Cámara de Diputados no es defender este gobierno, sino sería rendir cuentas de lo que el gobierno está haciendo, y eso no se hace en base a mentiras. Usted ha venido siempre de manera irrespetuosa a este Congreso y no debe hacer comentarios inapropiados. No se puede liberar los presos porque no se han construido o no se construyen cárceles. Las mentiras, lamentablemente, que están planteando por demagogia punitiva, de plantear que estamos queriendo liberar presos violentos, peligrosos, cuando la lista del servicio penitenciario así no lo indica. Viene con el título que va a poner en el diario y busca cómo decirlo. Viene todos los meses, pero viene de manera hipócrita. Importa un rábano todo lo que le digamos, va a repetir como si fuera una máquina. Muchos aquí plantearon que lo peor iba a venir, que esto era el comienzo de una gran crisis económica. Rubro por rubro estamos demostrando que eso era falso. Ahora, más allá de lo que nos digan, tenemos más inflación que Angola, digamos, y no es de ahora, de hace tantos años. Así que cuenten lo que nos cuenten, la realidad es una. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal, Santi? Sí, tal cual. La realidad es que lo que dijo el jefe de gabinete en parte tiene razón, la economía está creciendo, todo parece indicar que este año va a crecer también, lo que se está discutiendo es cuántos, si 2, 2,5. Pero en términos de inflación, hoy se conoció el indicador de la inflación del último mes. 2,4, ¿no? 2,4, Sí. con la inflación núcleo además, que es la que particularmente presta atención el Banco Central, 2,1, acelerándose también. Entonces, la verdad que hay un problema, el gobierno tiene un problema que todavía no le termina de encontrar la vuelta y claramente va a apostar el año a terminar con menos de 25% o 24,8% que fue el año pasado, pero todavía, como decías vos, inclusive cuando termina alrededor de 20%, que es la estimación de la mayoría de los analistas
hoy por hoy estaríamos en la 6ª inflación más alta del mundo. Así que... ¿Va a haber cambios o no en el gabinete? Mira, no hay manera de saberlo. En general, este tipo de cosas no se anticipan. Hay rumores tanto. fuertes, ¿eh? Sí, yo también escucho los rumores, pero te digo, mira, en algunos casos no tiene sentido. No tiene sentido porque, por ejemplo, por hacerte un comentario, mañana viene, como vos sabés, Lagarde, que es la número 1 del Fondo Monetario Internacional. A mí me invitaron a una conferencia que dicta junto con el ministro de Hacienda en la Universidad de Itela. Digamos, no parece una agenda de alguien que está por irse por ese lado. Luego el otro rumor que circulaba tenía que ver con el Banco Central. Y la verdad que el presidente del Banco Central un poco está haciendo lo que la política le impuso. No tiene mucho margen de maniobra, entonces tampoco tendría mucho sentido reemplazarlo. ¿Por quién, además? ¿Con qué objetivo? Pero, como te decía, Santi, yo también escucho los mismos rumores que vos. Y bueno, no estoy en condiciones ni de desmentir ni de confirmar. Sí, Pablo. A mí no me gustan los tonos de este tipo de situaciones. Me parece fantástico que un jefe de gabinete tenga que ir, tenga que responder 1.389 preguntas, pero estoy harto de los tonos de todos. Los tonos muy coach que tiene el jefe de gabinete, donde responde como una máquina. Los tonos de Kicillof, que se sube a un ring cuando perdió por puntos porque la economía fue un espanto. Los tonos de Graciela Camaño, muy de maestra, con los alumnos levantando el dedo y a los gritos. Yo creo que esto no aporta demasiado. Me parece que hoy que el ministro diga que está bajando la inflación cuando a las 2 horas se conoce el índice de 2.4, la inflación no está bajando. Que Kicillof cometa un error brutal, aunque es un error, por supuesto, que se perdieron 62.000 millones de empleos en la Argentina, también es otra cosa que no corresponde. Me parece que en un país tan tenso y en un país donde la economía es para todos, no es de un partido o de otro, tendríamos que utilizar esto para realmente buscar algún tipo de análisis. Van a una confrontación permanente, Peña con Kicillof, Peña con no sé quién, después se queja Donda. La verdad que está muy automatizado y más allá del contenido del día, donde cada uno saca su conclusión, yo creo que los tonos no colaboran para nada en un momento donde hablamos de cambios, donde hablamos de sentirnos y buscar algún punto de consenso. Este tipo de cosas, para mi gusto, son lamentables. ¿Diputado? Bueno, primero que nada, hay que reivindicar que el jefe de gabinete está cumpliendo con la manda constitucional que dice que todos los meses se tiene que presentar al Congreso. Es el jefe de gabinete que más preguntas ha contestado desde que se instituyó en 1994. Pero es como una antigüedad eso ya, No, pero es importante porque justamente lo que se pretendía era modernizar el presidencialismo que teníamos nosotros, atenuarlo e ir a una figura más parlamentaria en donde hubiera un jefe de gabinete que concurriera al Congreso. ¿Cuántas preguntas son? Todas las que quisieran. Es libre. Digo, por ejemplo, imposible. Aníbal Fernández no concurrió nunca, Santiago. Nunca concurrió. Eso por un lado, que es importante. Ahora, hay otra cuestión que es importante decirla. Desde que nosotros saneamos el INDEC, desde que nosotros dejamos de lado la intervención, los datos matan al relato. Porque pueden cuestionar las cifras que da, pero son cifras oficiales y son cifras que eso está perfecto, diputado, eso está perfecto, bueno, las cifras oficiales. Pero el tema es la inflación. Santiago, ¿qué hacemos mira, con...? Vos fijate, hemos bajado la inflación. Asumimos un gobierno con 38 puntos de inflación. Era muchísima. Estábamos con Venezuela prácticamente equiparados. La bajamos ya 14 puntos el año pasado, cerró en 24. Este año va a cerrar, en menos de 3 años la vamos a bajar más de 20 ¿En cuánto puntos. va a cerrar este año? Y esperemos que cierre. A ver, las expectativas del gobierno son cerrarlas en 15. Pero ponele que no lleguemos a los 15, ponele que sea un poquito más. Digo, el año pasado fueron 24. Hemos bajado el déficit, hemos bajado la presión tributaria, hemos generado 280.000 puestos de trabajo nuevos. Digo, estas son las cosas que la oposición mezquinamente no reconoce y termina chicaneando y lo termina haciendo. No, igual yo coincido en algo que hay gente que no tiene autoridad moral para hablar, aparte con lo bueno y con lo malo que hayan hecho, ya está, ya pasó. El tema es cómo, hoy estaba leyendo algunos informes, tenemos más inflación que Angola, es un papelón. Somos la 6ª potencia del mundo a nivel inflacionario. 70 años para que no decir tenemos, otra cosa. Hace 70 años que convivimos con inflación. Hace 70 años ¿Y que pero qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos entonces ahí? Porque claramente... Lo que vos bien explicás, hay gente que no tiene autoridad para hablar, pero lamentablemente necesitamos que toda la sociedad hable y asuma que es un problema serio la inflación y que no lo puede bajar el gobierno de turno. Necesita también que todos colaboremos. Cuando el gobierno dice bajó la inflación respecto del año anterior, tiene razón. Ahora vos me decís, pero es un montón, es muchísimo. Y ojalá llegue a fin del mandato Macri a cumplir con un dígito de inflación. No, perdón, la inflación del gobierno es igual que la de Kicillof.
Porque cuando Sí, ellos con un asumen, agravante, me cuando dejás ellos de- asumen, llevan la inflación al cielo, al 40%. Entonces no pongamos el 40% para decir, No, che, pero yo ¿cómo no hablé, bajaron yo la hablo del inflación? año pasado. Hagamos un Pero hay comparativo una del enorme gobierno. diferencia. Hay una enorme diferencia que, a pesar de todo, se están corrigiendo algunos desequilibrios. Esta inflación tiene racionalización de tarifa. Claro. La de ellos La tenía otra no. subsidio y gasto público Bueno, pero es metido en igual. tarifa. Igual, no es que la Sí, bajaron. pero hay estás es más corrigiendo, sano. pero estás corrigiendo algunas A ver cosas. si un minuto. El profesor de Economía Política de la Universidad Pública es Julio Gambina. ¿Cómo le va, Julio? ¿Qué tal? Lo Un escucho, por gusto. favor. Creo que de lo que no se habla es que la inflación reparte beneficios y perjuicios. Y que hay una parte muy importante de la sociedad que vive de ingresos fijos y que está muy perjudicada. Inflación tiene que ver con aumentos de precios. Bueno, hay un precio que se está controlando y que no quiere que suba, que es el precio de la fuerza de trabajo, por ejemplo. Se ha establecido, ahí sí, la pauta es no más del 15% y muestra que hay una discriminación. Hay precios que se establecen de una manera muy explícita, como el caso de las tarifas, que es lo que está explicando el gran crecimiento de los precios de estos últimos tiempos. Ahora, los salarios controlados, no más del 15%. Lo que queda claro es que se quiere bajar la inflación a costa del salario. Y cuando decimos salario estamos hablando de la mayoría de la población en la Argentina. Ya se hizo con los jubilados. La actualización de las jubilaciones le ha quitado 2/3 de lo que debió haberse actualizado la jubilación. Y estamos hablando que el grueso de los jubilados están en la mínima. Y la inflación impacta de una manera muy diferenciada a quien vive de ingreso fijo, a quien tiene Ahora, ¿se puede hacer capacidad un de cálculo, comprar? ¿se puede hacer un cálculo cierto? ¿Se puede hacer un De cálculo? 40 a Sí. 24 bajó la inflación, ¿no es cierto? Y de 24 a 18 está bajando. Lo que pasa es que la inflación sigue siendo enorme y fue enorme desde que yo nací, siempre. Récord mundial. Estamos primeros, segundos o terceros. Bueno, se está trabajando y es un hueso duro de roer la inflación. Pero este gobierno Indudablemente. no subestimó ese hueso duro de roer porque Sí. en su momento el gobierno decía que no era un Pero no problema. es cierto Sí. que hace ¿Ah? 70 años ¿Cómo hubo que no? años En sin promedio, inflación. sí, Hubo años pero sin en promedio inflación. tenemos inflación. Bueno, a ver, hubo años sin inflación, hubo años En de la inflación. convertibilidad. Sí, hubo años sin inflación. No, inclusive en el Sí. 2003. No, yo Con- te Sí. preguntaba porque cuando vos hablas con algunos funcionarios del gobierno, ellos dicen, y aquí hay muchos economistas que podrán refrendar o refutar esta idea, que cuando ellos logren eliminar los aumentos de tarifas, que es cuando equilibran el tema de los subsidios, a fin del mandato de Mauricio Macri, hay al menos, no sé si el dato es correcto, 4 puntos de lo que es la inflación hoy, que está basada en los aumentos tarifarios que se van a estabilizar una vez que el gobierno logre ese equilibrio de los subsidios en los servicios públicos. ¿Esto es correcto? Pues entonces el componente inflacionario hoy es solamente aumento de precios vinculados con alimentos, precios relativos, o está atado a la quita de subsidios, a la suba de las tarifas. Porque eso es diferente, ¿no? A ver, un minuto, sí, Pimpi, buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? Te escucho, por favor. ¿Sabes qué? Me hizo acordar el cuento de ese hombre que quería enseñarle al perro a vivir sin comer. No sé si lo han escuchado. Y entonces le iba enseñando, y dice, ¿y aprendió? Vos sabés que cuando estaba aprendiendo se me murió. Y a mí me suena un poco, me gustó escuchar al profesor, porque cuando se habla de los temas en abstracto y no se piensa que de lo que estamos hablando, cuando tenés pisada la posibilidad de que se actualicen los salarios, por lo tanto la posibilidad de adquirir los bienes que vos necesitas para sostener tu vida cotidiana, y tenés los aumentos de las tarifas, tenés los aumentos en los alimentos, tenés una política que de entrada el gobierno mostró cuál era su rostro y cuál era su ubicación en la sociedad, sacando las retenciones y devaluando, puso los precios en las nubes, listo, con eso arruinó todo, porque arruinó el mercado interno, arruinó las posibilidades productivas y encima nos invade de producto importado, salarios que están frenados de una manera brutal y precios que están aumentando. Entonces, hablar de la inflación como si todo fuera un fenómeno que siempre es igual, no es así. Hoy por hoy la familia trabajadora en la Argentina están sufriendo, no están llegando a fin de mes, no les alcanza para las cosas básicas. Sí, no Carlos. es... Yo, puesto que estamos analizando el debate en el Congreso, retengo un par de cosas. Una, el tono. Otra, la que vos dijiste, que tenemos más inflación que Angola. Sí, tenemos más que Angola, pero menos que Venezuela.
Y lo digo no para chicanear, sino porque la mayor parte de los sectores que cuestionaron a Peña en el Congreso o que cuestionan la política económica de este gobierno, entre los cuales me encuentro, es gente que hace 5 o 6 años encubría los verdaderos datos de inflación con el INDEC, manejaba una situación internacional, o por lo menos en relación con los ingresos por la soja, mucho más favorable. Entonces, yo lo que verifico una vez más que estamos en el círculo vicioso de un gobierno liberal que hace populista, que hace mal las cosas con altísima corrupción, a un gobierno liberal que aplica las recetas liberales habituales que bien acaba de describir Julio Gambina. Entonces estamos en un círculo vicioso y ahí viene lo del tono. Hasta que no bajemos el tono de un lado y del otro y hablemos de cosas concretas, es decir, que el peronismo acepte que cuando este gobierno llegó había una crisis grave en todos los sectores, déficit público, inflación, etcétera, salvo la deuda que estaba un poco más atenuada, pero que también era grande porque además había una deuda pública importante, en particular con organismos públicos como la ANSES, etcétera, etcétera. Entonces, si todo el mundo acepta algo de lo que le toca de responsabilidad, podemos empezar a discutir algo que nos saque para otro lado. Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Toda la gente que te está viendo en este momento está diciendo, yo hago las cosas que hay que hacer, voy a trabajar, pago mis impuestos, soy una persona de bien, digamos, y no alcanza con eso, porque alguien es responsable del nivel de inflación que tenemos. Los gobiernos claro. que gastan mucho más de los ingresos que genera la nación. Entonces, si los gobiernos siguen, y digo los gobiernos en general, para no entrar en polémica, mientras sigamos gastando muchísimo más de lo que producimos, alguien lo paga. A ver si rebanan. A ver, para aclarar una cuestión, se dice que este gobierno es neoliberal. ¿Saben lo que dicen los liberales de este gobierno? Que Porque no lo he escuchado lo varias es. veces. Que este gobierno no es neoliberal, que este gobierno es populista y que es dispendioso y que está gastando más de lo que debe. Porque la realidad es que Macri no hizo el ajuste, ni siquiera el que prometió que iba a hacer. A ver, que este gobierno sea liberal es un chiste. Este gobierno sigue subsidiando. Este gobierno tiene la política más alta de asistencia social en gasto presupuestario que ningún otro gobierno ha tenido hasta ahora. Este gobierno no hizo recorte en el gasto público. Echó 5.000, 6.000 personas. Cuando Cristina de Kirchner y su marido tomaron 600.000 durante toda la era y después las volvieron a retomar los macristas porque tuvieron miedo de la protesta que había en la calle. A ver, paremos de decir que son neoliberales porque no están haciendo lo que tienen que hacer, es al revés. Recién hablabas vos de que se gasta más de lo que se tiene y puso el foco Marcos Peña, entre tantas preguntas que respondió, en las cuestiones eclesiásticas, en la iglesia, lo que cuesta mantener a los obispos. Habló de 130 millones de pesos. Recuerdo que en este momento estamos en una puja entre el gobierno y parte de la Iglesia Católica por el debate de despenalizar el aborto. Mirá. Suenan las campanas de la polémica. Los millones de la iglesia. De las 1.318 preguntas que le llegaron al jefe de gabinete antes de presentarse en la Cámara de Diputados, probablemente la que más le sorprendió fue formulada por el bloque Evolución, liderado por Martín Lustó. ¿Cuánto ganan los funcionarios de la iglesia? La respuesta del jefe de gabinete no fue emitida en el recinto, pero sí la informó por escrito y dejó a todo el mundo boquiabierto. El presupuesto destinado a la remuneración de los obispos para este año es de 130.421.300 pesos. Pero esto no fue todo. Marcos Peña respondió con precisión y especificó la suma mensual que cada integrante de la iglesia recibe por mes. Un obispo diocesano, 46.800 pesos. Un obispo auxiliar, 40.950 pesos. Un obispo emérito también, 40.950 pesos. Y los administradores apostólicos y diocesanos, 46.800 pesos. Estamos en un Estado laico, sin embargo el Estado financia a una sola religión que es la católica y que solo lo que dice en el presupuesto son 160 millones por año. Además a eso le tenés que sumar que cada presupuesto educativo le destina alrededor del 20% a las escuelas religiosas católicas. Chile, Uruguay, Brasil, eso no existe. Tenemos que debatir qué hace el Estado con el dinero que le damos y si es legítimo que destine, al menos en parte, ese dinero a actividades religiosas. El artículo 2 de la Constitución habla del sostenimiento del culto, dispone de estos regímenes especiales de asignaciones cuyo monto global se establece en base al número de obispos, seminaristas, parroquias de frontera,
asignaciones vitalicias a sacerdotes y obispos eméritos y que dan lugar a una suma mensual transferida a la conferencia episcopal. Esa asistencia alcanza 71 jurisdicciones eclesiásticas, más de 1000 seminaristas, más de 500 parroquias de frontera y 50 sacerdotes seculares. El monto de asignación lo define la ley también según el porcentaje del sueldo de un juez de primera instancia. Este es un debate muy profundo que tiene Y después quiere que venga el Papa. muchos años, claro. Después quiere que venga el Papa. Ni loco. ¿Esto es un vuelto o no? Pero por supuesto, aborto, más lo que cuesta, lo que le pagan a los obispos. Ahí decía un testimonio, no es cierto. El gobierno argentino subsidia colegios de todas las creencias. No. Sí, señora. Subsidia colegios judíos, subsidia colegios... ¿Colegios o iglesia? Colegios. Estamos hablando de... Pero esto no es colegio. Esto no es colegio. Sueldos. Pero en la Argentina sostiene el culto católico, lo tenés que pagar. Sí, no necesariamente. Ahora, si la no Argentina- necesariamente. Pero lo Si la pagan. Argentina sostiene el culto católico, entonces los obispos tendrían el carácter de funcionarios públicos porque están Claro, cobrando el erario público y por lo tanto sería una pregunta que nos Que el podríamos... gobierno interviene que en nos las ternas de podríamos nombramiento hacer- de los obispos por el concordato que firmamos con Pío XII. Sería una pregunta que nos podríamos hacer si puede la Iglesia o pueden los obispos cuestionar, por ejemplo, si se debe o no realizar o dar clases o dar educación sexual en las escuelas, si puede intervenir en una política de Estado tan importante como la que comenzó con el debate del aborto. Creo y pagan que impuestos, esa María Julia, pregunta- porque eso que vos recién decías Claro. es interesante. Si los equiparás con el rango de funcionario, ¿no es cierto? Por el hecho de que reciben dinero del Estado, ¿deberían pagar impuestos como todos los demás? Bueno, pues están exentos. Esa es una buena pregunta también. Están exentos. En realidad, ellos... El Igual gobierno- para la FIP tendría que ser como Dios. Todos somos iguales ante Dios y ante No, la no, FIP. no, no. Dejémonos de joder, ¿no? Claro. La No es Iglesia justo. Católica está exenta y Paga también la plata. otros cultos. O sea, están exentos Varios de... están exentos. Pero si trabajan exentos con de los pagar- pobres y para los Sí. pobres. Bueno, el culto Tiene Comodoro gente que no tienen Bueno, ni para bueno. comer en todas las No solo las están feligresías y exentos cobran de 50.000 pagar pesos. ganancias, sino están exentos, pueden importar sin pagar tasas aduaneras, cosas que Santiago. necesiten para la parroquia o lo que sea. sí. A Pero ver, no una- son salarios, sino los llaman asignaciones porque algunos obispos, por ejemplo, generosamente dan su platita a la Bueno, parroquia. pues eso es personal. Eso es personal. Victoria Morales Corleri. Buenas noches. Es su secretaria de Responsabilidad Social de la Nación. Buenas noches. Muy buenas noches. No, quiero aclarar un poco este punto porque, como bien se dijo, está establecido en el artículo 2 de la Constitución el sostenimiento del culto católico, pero que el aporte económico de estos 130 millones no es a salarios de obispos, sino que a través de los obispos se financia una parte del costo que la Iglesia lleva adelante en las diócesis, ¿no? Pero en esa parte Que está el haber ¿La o colaboración salario, de no los sé cómo llamarlo, los honorarios, no sé cómo Aporte, llamarlo. se El llama aporte, asignación pero el o aporte además de la Entonces, iglesia en ese del sentido, obispo. lo que quisiera mencionar es que creo que por un lado preguntarles a ustedes si saben qué implica, qué monto, qué porcentaje de lo que realmente la iglesia debe gastar en sostenerse para todo el trabajo social que Es lleva, muy ¿no? poco, Yo desde no mi debe rol... ser nada. Es muy poco. ¿Saben ¿no? cuánto es? No, debe ser muy Es el poco. 7% Claro. del gasto. O sea, un 93% es sostenido por los feligreses, por la gente que aporta a la limosna. Iglesia Católica. Sí. Exacto. Entonces, lo que nosotros vemos es que, por un lado, está establecido en la Constitución. Tal vez es un debate que tengamos que dar. Probablemente, pero eso está establecido en la Constitución. Y por otro lado, que es un porcentaje del 7%, lo que en realidad a la Iglesia le lleva, y los que trabajamos en el Pero- territorio social, que muchos de acá lo sabemos, la Iglesia es la que está acompañando al pueblo. O sea, lo que el Monseñor Carrara, que vivió en la Villa 1-14 durante muchísimos años y sigue estando Hay ahí. de todo. Ese dinero... Hay de todo, Victoria. Hay de No, todo. hay de todo, Además, pero no pará, sé, porque hay de todo. lo que También ese tenemos a dinero Graci que presa, llega, ¿no? Sí. que llega a los obispos es un dinero que, como bien decían, va a las parroquias, a un pozo común entre lo que entra de los feligreses y lo que entra de esto y financia los gastos, por ejemplo, de los pibes que se mueren del Victoria, Paco. yo soy de una escuela pública, de Sí. un colegio religioso y vi la obra en mi colegio era Sí, impresionante. yo soy de escuela pública, Bueno, pero camino el territorio como y la- funcionaria y la- en desarrollo social y, la- veo la y he iglesia. visto curas que han tenido obras maravillosas y he visto curas como Graci, ¿no? Por supuesto Sí. que los hay, pero eso no Claro. quita la cantidad de obra que hace la iglesia. Cuando uno va al impenetrable, este monto va a las parroquias de frontera, que son las que están en las poblaciones en donde no llega nadie. Pero, Hay 570 perdón, mil Santiago, yo personas. creo que todo parece poco,
Y todo es mucho en un país muy pobre. Ayer yo planteaba con otros economistas algunos ejemplos. Por ejemplo, los señores jueces que viven en un paraíso, el paraíso Comodoro Pi, no pagan 7.000 millones de pesos de ganancias. Dice, es poco. El ajuste en la política, no, es poco. Todo es poco. Entonces yo creo que tenemos que sincerar los números en un país que es muy pobre y ver si podemos no tomar los 7.000 de los jueces, los 130 de la iglesia. Acá cada preso, el sistema penitenciario, nos cuesta 60.000 pesos mensuales. No, en un es país. Cierto es verdad, es verdad, no es cierto. Eso no inventemos cifras. No, porque a ver, si hablamos de sincerar... No es cierto. Perdón, vos averiguás lo que significa el mantenimiento del sistema penitenciario, con la cantidad de presos, con la cantidad de empleados, con la cantidad de alimentos y de salud, cuesta entre 50 y 60.000 pesos. Y un jubilado cobra 7.000. Yo digo, nada, mencionaste lo de sincerar, ¿no? Y a mí me llama la atención esta pregunta. Es una pregunta que recurrentemente todos los años yo celebro la transparencia de este gobierno, de un jefe de gabinete que se pone al frente y responde todas las preguntas, bueno, ahora no recuerdo, 1.300 y pico de preguntas, en las cuales una de estas es una pregunta recurrente todos los años. Lo que me llama la atención, y alguien lo mencionó, es que en este contexto aparezca esta pregunta. ¿Qué hay detrás? ¿Es porque se mezcla con el debate de aborto? ¿Por qué no nos sinceramos? Si el debate es el aborto, entonces hablemos del aborto. Por favor, habla Jorge, sí. Yo creo que el gobierno está empezando a entender el negocio de elegir a la iglesia como enemigo político, ¿no? La pregunta no fue del gobierno, perdón, fue de una diputada de Lustó, no fue del gobierno. Bueno, yo digo del gobierno. La pregunta no fue el gobierno. Que es otro león sin dientes en términos de estructura política, ¿no? Así como han elegido al sindicalismo, tremendo negocio de elegirlos como rivales, así como Néstor en algún momento eligió a los militares, que también es un león desdentado. Me parece que el gobierno está apuntando a esto, está tratando también de manejar la agenda para buscar otras cosas. Lo niego absolutamente. En función de lo que decía... Yo soy miembro del gobierno, así que... Y la verdad es que para mí estoy en absoluto desacuerdo con eso. Si querés termino y después... Dale. Ahí va. Y para responderle a Chiche respecto del Papa, el Papa se cayó 45 puntos de imagen desde septiembre del 14 hasta ahora. ¿En la Argentina? Ahí, en la Argentina. Y cuando le pedimos a la gente que nos diga en una palabra, que nos defina al Papa en una palabra, las dos palabras que priman son político y peronista. Es decir, la Iglesia que se encaminaba hacia un lugar con la conducción de Francisco, con la conducción de Bergoglio, parece ser que agarró para otro camino. ¿Preguntaste a esa gente a quién votó? Para que Pimpi se me desmaya, sí. No, pero preguntaste a quién votó. Voy a tener que probar alguna vez de desmayarme. Adelante, Pimpi. Yo creo que efectivamente hay un tema político con el asunto del Papa. Que se haya caído 45 puntos, eso yo no tengo idea, no sé, esa estadística que tiene este muchacho, no tengo idea. No me suena. Lo que yo veo... Bueno, perdón, he hecho mal de decirte muchacho. Sí, no le gustan mucho las estadísticas a usted, Pimpi. No, a mí me encantan las estadísticas. Te digo, a ustedes lo que no les gusta la justicia cuando no les abona lo que ustedes quieren, las mentiras que ustedes hacen. No me provoqué, Débora. No me provoqué, nena. Tiene todos los fallos sobre la indican que lo que están hablando aquí son mentiras. Así que, pero no estábamos por hablar de eso. Estábamos por hablar de que el Papa es hoy la figura que en el mundo está presentando la posibilidad de que los pueblos, los países como el nuestro, tengan una representación en la mesa del debate mundial. Y acá en la Argentina se bastardea esa figura. Es muy curiosa la preocupación, que no viene solamente de los sectores llamados de derecha, viene mucho de la socialdemocracia, en Europa y aquí. Contra el Papa, curiosamente, y poner, como dice acá la funcionaria, todo el tiempo estar preguntando sobre cuánta plata le da el Estado a la Iglesia. Todos, si miramos, sabemos la obra que hace la Iglesia Católica y otros credos también, pero la Iglesia Católica que está en todas las provincias, en muchos pueblos, los colegios parroquiales, es impresionante. Y como ella te ha explicado recién, hay que tomar nota de la información. Ella te dijo, es el 7% de lo que cuesta sostener. ¿Para qué te quiero hacer una pregunta? Bueno, es una decisión de nuestra Constitución de apoyar ese credo. ¿Por qué está? La pregunta la hizo Carrizo, ¿no? De Lustó, la diputada. Exacto, una diputada de Lustó. Que autora de un proyecto de aborto. Bueno, pero ¿por qué no está bien conocer en qué se gasta la plata? Si es la plata que aportamos, que aporta el pueblo. Perdona, empecemos de nuevo. ¿Te gustan las 1.300 preguntas o no te creo que nadie puede contestar 1.300 preguntas. Bueno, si no te gustan las 1.300 preguntas, no te gusta no te parece importante que se pregunte cosas. No. Bueno, ¿qué es lo que no
que ver una cosa con la otra. A mí no me importa. Que pregunten lo que quieren, que el jefe de gabinete vaya y hable que te y diga algo. diga mentira y Pero están poniendo cosas en mí que no siento, ¿no? Bueno. Para mí la manera es antigua, la manera atrasa, porque nadie puede responder 1300 preguntas, nadie puede estar, al final no queda nada en claro. Pero la manda por escrito, la manda por escrito. No, pero digo, está bueno que se contenten tantas preguntas. Digo, que el jefe de gabinete responda a todas y cada una de las preguntas y que nosotros y la sociedad en general sepa que el gobierno nacional, el gobierno federal, por constitución, contribuye al sostenimiento del culto y que lo debatamos, así como el Congreso, por primera vez después de mucho tiempo, está debatiendo el tema del aborto y que me parece fantástico porque era una de las deudas de la democracia. De la misma manera tenemos que debatir estas cuestiones. ¿Y por qué no debaten la diversidad de cultos? ¿Por qué Pero, solo se sostiene el culto católico? Pero también porque no solamente la Iglesia Católica cumple una función social importantísima en las villas, sino también otros credos y también lo tenemos que debatir. De hecho, nuestro Estado se fue transformando cada vez más en un Estado laico y las leyes así lo demostraron. Es la eliminación de los privilegios en la Argentina. Es que no pueden haber tipos exentos de pagar impuestos. Es muy discutible. Sean curas, chicos, de uno no se entiende nada. Sí, es muy discutible cuando se dice el artículo 2 de la Constitución que se sostiene el culto católico. Solamente. No quiere decir sostener, financiar. Mantener. Perdón, el financiamiento es producto de leyes. Y hay dos leyes, una de la dictadura de Onganía y otra de la dictadura de Videla, donde establece estos pagos a los arzobispos, a la jerarquía de la Iglesia. No es a los sacerdotes. No, Por eso, no hay que confundir, porque la reforma constitucional del 94 cambió el estatus de la relación del Estado argentino con la Iglesia. Yo creo que es un tema muy profundo, más allá de la cantidad de los recursos. Es un tema estructural, estratégico, que creo que hay que discutirlo con ideas, con argumentos. Sí, igual si empezamos a revisar para atrás, no salimos nunca más. Pero como esto es una ley... Es tan oscura la historia. Pero como es una ley, la ley se puede cambiar. No hace falta reformar la Constitución. Hay un cambio de la Constitución en el 94 que cambió el estatus jurídico de la relación Estado con la Iglesia Católica. Sostenimiento no quiere decir financiar, eso hay leyes, con lo cual esas leyes se pueden cambiar. Y esa ley establece que lo que se paga a los arzobispos es un porcentaje de los jueces. 70% de los jueces. 80% de lo que cobra un juez, 70. los obispos, los arzobispos 80%. Entonces hay que discutir también eso, el vínculo con los jueces. No son funcionarios públicos. Porque si fueran funcionarios públicos responderían a otro estatus en el vínculo con el propio Estado. No son funcionarios públicos, pero si reciben fondos del Estado, ¿no debieran de alguna manera no intentar contradecir las discusiones que el Estado propone o que en la Cámara que nos representa se proponen discutir? Como por ejemplo, no me parece nada de malo que la diputada haya sido la que presentó la ley por la despenalización del aborto, la misma que preguntó esto. Carrizo. ¿Por qué no me parece malo? Porque efectivamente conocemos que la Iglesia tiene una postura muy dura en relación a cosas que se están discutiendo en esa ley y al debate público que tenemos, sobre todo sobre la falta de aplicación de las leyes que existen en nuestro país sobre educación sexual en las escuelas. Entonces, si hay leyes también que existen en nuestro país y que están vigentes, y está la Iglesia que también tiene un aporte del Estado argentino que de alguna manera polemiza con esas leyes que están vigentes en nuestro país, ¿no es una contradicción? A ver, para mí... Son 130 millones, chicos, para mí, no pasa nada. Victoria, adelante, por primero favor. que el aporte del Estado argentino va a un montón de instituciones, no solo a la Iglesia, y eso no significa que tengan que acallar sus voces en democracia. Me parece que es una institución como cualquier otra que puede opinar y dar su postura frente a un tema como aborto o cualquier Pero Victoria, otro tema. no es una institución más la Iglesia, tampoco. No es una institución, no es una institución más y cada uno lo toma como una institución más o no, porque hay muchas miradas y todas son consideradas en un país democrático. ¿Y por qué no hay campañas de profilaxis? ¿Por qué no hay porque campañas el Estado le financia para el el uso de 7% de preservativos su sostenimiento, no significa que acallemos su opinión. Eso no significa tampoco que se metan a legislar. La Iglesia no está legislando, manifiesta su opinión. Uno puede estar de acuerdo o no. Para un minuto, porque si no, es muy hipócrita todo. Por favor, una cosa. El poder de la Iglesia ha sido histórico. No solamente en Argentina, en el mundo. Tampoco le bajamos el precio porque es una... Absolutamente, y por eso es importante que poder nuestro país hoy esté dando un debate de aborto en el Congreso. Y yo te lo digo como católico, y la verdad que a mí la figura del Papa me parece revolucionaria y creo que en la historia va a quedar así. Más allá que hay cuestiones que no termino de entender. Yo no te lo digo como católica, te lo digo como una mujer que defiende la democracia. Pero me parece que lo que dice María Julia es crucial. Claro. En este momento hay una puja muy fuerte de intereses entre el gobierno actual
y el Papa Francisco. O por lo menos es la lectura que nosotros hacemos. No es mi lectura. ¿Vos decís que no tiene absolutamente nada que ver esto? No, No. para nada. Yo creo que no. Esto es un debate que se da en el Congreso con El representantes hecho de de un no montón venir de 5 años miradas. ya es una opinión del Papa. Para mí no es una opinión del Papa. Que venga, si Para mí no es una no hacen que otra ver cosa con- que A ver. cocinarlo. Que le baja las encuestas, dice Jacobe, que le están sacando, que le están cuestionando la guita. ¿Vos te crees que las preguntas no son digitadas? Marcos Peña sabía lo que contestaba, pero 130 millones de pesos es insignificante. El gobierno, yo digo Ponerse esto, a ¿Por qué no cuestionar. pensamos en la Sí. división de poderes? Por Es favor, el sí. legislativo, A ver, no es el Jorge, poder sí, ejecutivo el el gobierno- que está sí. planteando este debate. El gobierno es muy timorato en función de los enemigos que elige, ¿no? Siempre elige enemigos que son muy débiles. No se mete con Margarita Barrientos, porque Margarita Barrientos tiene una imagen positiva enorme. Digo, un prestigio para no hablar solamente en términos de encuestas. Es de ellos, Margarita. ¿Por qué se va a meter? Por eso te digo, no se mete con personas que tienen mucho prestigio social. Digo Margarita Barrientos como podríamos hablar de Juan Caro, de cualquiera. Ok, entonces, si elige a la Iglesia es porque tiene claro que la Iglesia está en la misma crisis que el resto de las Se metió con instituciones. Cristina, que tiene un 30% de votantes. No Yo me parece diciendo- poco eso. Me parece que ahí no coincido Bueno, con lo que decís. Y yo diciendo también con lo que decía Santiago, me parece que hay que revisar cuál es la posición, cuál es el poder real de la Iglesia en la Argentina hoy y en el mundo. De la Iglesia católica, me refiero a que se la comieron otros credos. En el abajo de la Argentina se la han comido otros credos, ni te hablo de Brasil o de otros países. ¿Sé de cuánta Latinoamérica. cantidad de católicos hay en nuestro país? 40 millones. Pero eso no, yo hablo Bueno. de la Iglesia, no de los Claro. católicos. Bueno, Yo hablo del prestigio de la Iglesia. Todos no. Yo creo que represento No, a somos muchos. Yo soy 43 ateo. millones. Somos 43 millones Yo argentinos. soy ateo, 40 pero este millones, país sí. es católico. Sí. Y la iglesia merece un lugar de honor, pero no plata nuestra. No plata Pero nuestra. si la plata Ni no- la iglesia católica ni ninguna. Pero a ver, si la plata, yo coincido en tu punto. Mira, la plata va, la parroquia Cristo Obrero, Cáritas Argentina, Cáritas Argentina, que todos los años hacen la campaña más por menos. La parroquia María Madre del Pueblo, el Obispado de San Isidro, la Arquidiócesis de Quilmes, y así puedo seguir toda la noche. La realidad es que el porcentaje de lo que va en aportes a los obispos es mínimo comparado con el resto del presupuesto que va para las parroquias que lo necesitan. El problema acá es el oportunismo político, que ahí sí a mí me Coincido parece que la absolutamente. diputada Carrizo y el espacio de evolución de Martín Lustó lo quiere plantear para buscar un enfrentamiento con el gobierno. Yo te digo, termino con esto, en otras presentaciones donde tenía que ir Capitanich, Aníbal Fernández que no fue, y el propio Alberto Fernández, también se le preguntó lo mismo y ni lo contestaban. Por lo menos este Pero es gobierno que se esto no toma lo el trabajo de Perdón, darte los esto números reales. No lo contestó Peña. Yo quiero ser claro. Las 1.700 preguntas no las contestan al recinto. Van en un documento que anticipa el día anterior el jefe de gabinete. Claro. Esta pregunta iba ahí. Sí. No eligió Peña. No, perdón, no La empiecen a eligió prender Peña, la hoguera. porque después la amplió. Sí, pero no la eligió para específicamente. ¿Pero cómo Estaba no lo dentro van a- de lo que le preguntaron. Sí, por favor. ¿Cuál es el problema que lo haga? Carlos. Y si lo quería hacer, igual. Yo me pregunto por qué un Estado que tiene todos los problemas que tiene este Estado, que conocemos, que vienen de antes y que persisten, tiene que pagar no solo los salarios de algunos obispos, también se pagan salarios de profesores en escuelas privadas, etcétera, etcétera. Cuando la Iglesia Católica hoy por hoy y desde hace mucho tiempo es una de las multinacionales más poderosas del mundo. Solo en Roma, publiqué una nota hace un tiempo, por eso tengo las cifras en la cabeza. Solo en Roma posee propiedades por 6.500 millones de dólares. Solo en la ciudad de Roma. Pero tenés que Y es una vender el iglesia- Vaticano. ¿Eh? Pero tenés que vender el ¿Y por qué Vaticano. no? Bueno, no, lo que quiero decir es que... No podés vender el Lo Vaticano. que quiero decir es que ya conocemos la historia de la Iglesia, conocemos su poder financiero, conocemos lo que ocurrió cuando el Banco Ambrosiano. La Iglesia es una mafia de alto nivel. Bueno, y estoy che, de acuerdo. pará, Sí, bueno, eso a ver, es a ver, ¿por qué? agraviante, ¿Por eso qué? es agraviante. Sí, La puede verdad, que la les verdad, agravie. una cosa es que tenga una Cuénteselo, opinión cuénteselo a los padres de todos los chicos vejados por de ninguna curas y manera. obispos en el mundo entero. Una cosa ¿Por es qué que no vas a ver lo que trabajé pasa contra en la el pedofilia. impenetrable, en los barrios, en las ¿Sabe villas? qué? ¿Quién está ahí acompañando A ver, a esa no hay gente? duda que ¿Quién hay gente- está no hay duda sosteniendo que a los hay- pibes no del se puede. pago? No son los Monseñor únicos. Carrara, Padre Pepe, el Padre Bachi. no son los todos únicos, ellos no hay son los mucha otra únicos. Y gente. muchas organizaciones de la sociedad civil para el cual el Estado también acompaña y financia.
porque junto al Estado, a las iglesias, no solo al culto católico, y a las organizaciones de la sociedad civil, estamos tratando de revertir el 30% de pobreza que heredamos. Entonces, no nos vayamos a otro lado. Hablemos realmente de lo que pasa y qué es lo que la iglesia, junto a otras instituciones, están acompañando a nuestro pueblo, que sufre. Yo te voy a decir una cosa. Si estamos todo el tiempo tratando de discutir para atrás, para tapar que no podemos enfrentar la incompetencia que tiene este gobierno, que nos está arrastrando mal a una situación dramática. No sé si viste esa señora, estoy hablando. No sé si viste esa señora de Formosa que desesperadamente dijo: no quiero volver a comer en un comedor. No quiero que mi... Era una militante. Una compañera, ¿y qué tiene que sea militante? ¿Qué tiene de malo ser militante, Liliana? Perdóname. Nada, pero te puedo contar de miles de mujeres que están agradecidas con cómo las estamos acompañando en esta situación. Yo lo que quiero decir es esto. La iglesia, las organizaciones sociales, la iglesia católica, otras iglesias, los colegios, el entramado social de una sociedad como la nuestra, nuestra cultura, nuestra identidad, tiene toda esa complejidad. Y el Estado tiene un rol de ordenar, de colaborar, de contribuir. Y también de financiar, porque si vos sostenés y no sostenés, estás puro pico. Y la verdad es que lo que cambia la historia son los hechos. Las palabras ayudan a comprender, pero lo que cambia la historia son los hechos. Entonces aflojemos. Sostener no es mantener. La Argentina y ya te ha dicho ella que no mantiene, que le paga el 93% lo sostienen los laicos, no el Estado. El 7% sostiene el Estado. Adelante. La Argentina es un país católico desde su fundación y la Iglesia merece un lugar de honor. Pero no tenemos que pagarle de nuestro bolsillo. No, los que no somos católicos, ¿no? Tal vez sea una discusión para dar, pero hoy es el 7%, magnifiquemos. Creo que tal vez es una discusión que nos tenemos que dar y que ha evolucionado y el Estado cada vez es más laico. Y a raíz de las leyes que usted citaba, esto se fue dando. Y vos decís que es el 7% nada más. Y tengo una pregunta, porque a mí hay una cosa que me obsesiona, que es el 30% de pobres. Me parece que ese es el resultado de todo lo que se hace. Esa es nuestra obsesión como gobierno, absolutamente. En un momento de tanta pobreza, la plata, ¿de dónde va a salir? Con una sequía horrorosa en el campo, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Pidiendo más deuda? Estamos haciendo crecer la economía y por más de que todos hablaron antes y coincido absolutamente de que la situación es muy difícil, pero está mejorando lentamente porque heredamos una situación muy compleja. Pero, Victoria, ahora, desde mi rol de funcionaria de responsabilidad social, desde mi rol como funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, con la ministra Carolina Stanley, que no para de caminar los barrios más humildes y generar proyectos estratégicos en donde desde desarrollo social potenciemos la economía social, el desarrollo productivo de las comunidades más vulnerables, la garantía de sus derechos básicos. Eso es lo que estamos generando desde distintos ministerios, articulados también con organizaciones de la sociedad civil, con el sector empresario, con las iglesias. ¿Cómo se puede hacer para generar más trabajo? Es que es producción, no es asistencialismo. Pero todo el mundo trabaje. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que está presa? ¿Por qué la gente presa no puede trabajar? Absolutamente puede trabajar y justamente estamos generando en las cárceles desarrollo productivo con emprendimientos cooperativos en donde los internos puedan desarrollar. Se está trabajando en eso, exactamente, porque tenemos que pasar a que ellos puedan construir su proyecto de vida con herramientas propias y en eso se está trabajando incansablemente en la articulación interministerial. La plata no alcanza, el problema de fondo, Santiago, que es el gran problema de los últimos, te diría, 70 años en la economía argentina, es que además del problema de la inflación, de haber ilusión monetaria, además hay ilusión fiscal. Todos tenemos la sensación de que, no, está bien, son 180 acá, 20 allá, 1000 de acá. Si yo empiezo a preguntar, seguramente todos estamos de acuerdo que un docente tiene que ganar más de lo que gana, todos estamos de acuerdo que un jubilado tiene que ganar más, pero después vamos a la discusión del otro lado del mostrador, ¿cómo lo pagamos a todo eso? Entonces, el problema central es que Argentina tiene una presión tributaria extremadamente alta y del otro lado del mostrador una calidad de bienes públicos muy mala. Y esa ecuación no produce empleo, esa ecuación no genera trabajo. Esa ecuación no resuelve el problema de la pobreza. Esa ecuación genera que estemos discutiendo en el aire sobre si 180 millones acá o 120 millones allá. La discusión central en Argentina es que tenemos que elegir uno de los dos caminos posibles. O bajamos impuestos y dejamos que entonces la actividad privada tome la rienda de la economía, o convertimos al Estado en una herramienta productiva que te devuelva del otro lado del mostrador algo por los impuestos que te cobra. Mira, Santiago, en Alemania
los impuestos son más altos que en Argentina y es el exportador número 1 del mundo. ¿Pero por qué? Porque del otro lado del mostrador el Estado no necesita a la Iglesia Católica para resolver los problemas de asistencia social en los barrios. Del otro lado tenés un Estado que tiene una red de contención social que funciona correctamente. Acá tenemos ese problema. Como nadie es consciente de quién paga el gasto público, todo el mundo dice que lo pague el Estado, que eso lo pague el Estado. Y después el Estado no lo puede pagar, está en déficit y tenemos este problema que estamos arrastrando hace 70 años. ¿Puedo preguntar algo Sí, a por Victoria? Victoria, yo creo que el éxito, más allá que vos decís que no es asistencialismo, sino que es producción, el éxito va a ser el día que un gobierno diga estamos dando de baja esta cantidad de planes sociales porque esta gente la sumamos a la vida laboral. Yo no estoy de acuerdo, coincido con Rubén que ustedes, más allá que les pusieron, los jactan, que para los ricos y todos esos eslogans berreta, el 76% va dedicado a la asistencia social. Y quienes pagamos impuestos, 5 o 6 millones, pagamos muchísimo impuesto en la Argentina para mantener un andamiaje realmente muy fuerte. A ver, ¿Qué cantidad hoy de planes tenemos? ¿Ustedes lograron bajarlos o cada vez los aumentan más? No, de hecho, hace muy poco tiempo se acaba de lanzar el Hacemos Futuro, que es justamente todos los programas que estaban bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que tenían una lógica, si bien no en su concepción, pero en la realidad más bien asistencialista, se está trabajando en la reformulación de esto para que las personas que reciben ese subsidio y que no podrían no tenerlo porque lo necesitan hoy, mientras tanto logramos que este país salga adelante, necesitamos que tengan las herramientas para desarrollar su proyecto de vida y por eso ese plan se reformuló para que tengan capacitación, para que puedan hacer su escuela secundaria, para que puedan generar desarrollo productivo, para vincularlos a las industrias, para que la capacitación que reciban después realmente les dé una salida laboral. Toda esa adecuación es la que se está trabajando no solo en el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, en otros ministerios Pero hoy los también. planes no bajan. Como también el Cada plan vez suben Empalme, más. que lleva adelante el Ministerio de Pero el plan Trabajo, Empalme que no lleva se adelante... instrumenta. No, porque, a hubo ver, está lleno de buenas reformulación. ideas, pero el plan Empalme, por ejemplo, que fue una buena propuesta y que lleva ya muchos meses en su instrumentación, que es esta idea de que haya una cooperación con los privados, entonces el Estado subsidia una parte, pero no es solo subsidio, la persona trabaja y el empleador obtiene también un beneficio. La verdad que no se ha instrumentado, da la sensación de que estamos debatiendo temas que después en la práctica a ver, no se yo creo que lo que efectivizan. nos pasa, y yo lo puedo entender, ¿Cuántos es que casos hay, por ejemplo, del plan Empalme de gente que hoy esté recibiendo menos subsidio para que un empleador del sector privado lo pueda tomar? yo entiendo que la ansiedad que todos tenemos es de que esto funcione automáticamente y así es normal, es natural, porque lo deseamos y lo necesitamos. Pero esto está avanzando. Hay muchísimas empresas que se han comprometido y hay muchos trabajadores que están pasando, o muchas personas que estaban en programas sociales, que han pasado el empleo formal y que es difícil, no es fácil, hay que ¿Tienen acompañarlos, Bueno, a veces, no son los a datos, veces les no cuesta son los datos del sostener. El Ministerio de Trabajo no tiene esos datos. Los datos del Ministerio de Trabajo, que lo que está creciendo es el trabajo sin seguridad social. Monotributo Es el social. trabajo, No, trabajo ese tiene irregular. seguridad social. El trabajo de la industria manufacturera ha caído en los últimos meses. Lo dice las estadísticas del Ministerio de Trabajo actual. Y el tema de fondos, si el tema es la producción, uno tiene que preguntarse, esta semana el Banco Central ratificó tasas de interés de más del 27%. No hay una orientación de política económica para crédito barato para desarrollarlo en la producción. Si yo tengo dinero hoy y alguien me pregunta qué hago con ese dinero, invertí en LEVAC, invertí en letras del Tesoro. La gran preocupación del gobierno argentino hoy es financiarse con endeudamiento público. Y ha dicho, no lo vamos a conseguir en el exterior, sino en la Argentina. Se quiere no seguir creciendo con deuda externa, sino con deuda pública local. Entonces no hay un estímulo a la producción, no hay crecimiento de la industria manufacturera en los niveles que necesita, sacar a la población de los planes o sacar a la población de la pobreza. Ese 30% de la pobreza es un tema muy duro, muy fuerte. Y el régimen tributario, que se explica muy bien, que no alcanza para pagar todo lo que se gasta, es un régimen tributario muy reaccionario. El impuesto más importante es el IVA. El IVA paga lo mismo un bien Todos. que se compra en el supermercado, un jubilado que gana la mínima, menos de 8.000 pesos por mes, que un empleado, un trabajador que gane 20.000, 50.000 o un empresario que gane 100.000 por mes. Pero el IVA es el impuesto más retrógrado que puede haber. Y el impuesto a las ganancias, que debería ser el impuesto progresivo, encima pagan los salarios. O sea que
hay una inequidad en el régimen tributario muy fuerte y en el gasto. Igual lo que se tributa en Argentina estamos al Sí. tope del mundo para tan poca devolución, porque... Pero es relativo, porque cuando se contabiliza, hay una reforma que se hizo en los tiempos de Cavallo, que es incluir en la recaudación impositiva los recursos previsionales. Y los recursos previsionales no son recursos fiscales. Y estamos hablando del 30% de lo que aparece como recursos del Estado. Es una cifra gigantesca los recursos previsionales. Los recursos previsionales, incluso la parte fiscal que se aplica al pago de jubilaciones, es de los jubilados. Entonces, la política para con los jubilados es de retracción. Lo que aconteció con De la Rúa en su momento, lo que aconteció en el debate de diciembre, la variable de ajuste siempre terminan siendo los que menos tienen. Sí, bueno, diputado, por favor. No, a ver, yo no coincido respecto del análisis que se hace, porque uno se analiza, la economía viene creciendo, digo, 13 de 15 actividades económicas han crecido en los últimos tiempos. Tenemos 7 trimestres consecutivos de crecimiento en la República Argentina. La construcción viene creciendo. El turismo ha sido boom en el mes de enero. La venta de automotores viene creciendo. Hay récord de patentamiento. Perdón, turismo. Pero sí. Fíjate, turismo. El informe de turismo del INDEC está publicado recientemente. Dice que el turismo que entra a la Argentina son 260.000 personas en enero y salen 470.000. Bueno, es cierto, perdón, pero eso es una forma de sacar dinero de la Argentina. Verdad, el déficit es 10.000 millones de dólares por el turismo emisivo contra el turismo receptivo. O sea, el dinero se está yendo de la Argentina. O sea, el crecimiento hay que ver a quién beneficia. No alcanza con decir crecemos 1,8, 2,3, 3,5. La pregunta es siempre, ese crecimiento, ¿quién se lo lleva? Bueno, ese crecimiento, ¿quién se lo lleva? Bueno, vos fijate, a ver, la pobreza, ¿cómo teníamos cuando asumimos el gobierno, 32 puntos, y cómo la venimos bajando? Lógicamente, cada punto del PBI, eso vos lo sabés mejor que yo, cada punto que vos bajás del PBI, del déficit, es un punto de pobreza que ganás. No impacta necesariamente en la pobreza. Casi directamente. Los niveles estructurales de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, es un tema alarmante. Bueno, pero eso es una que no es de que este tiene gobierno. La República Argentina de cloacas, de agua, de desarrollo, de vivienda, digo, y es lo que estamos tratando de cumplir. No alcanza solamente con mejorar el poder adquisitivo, que es una realidad que es necesario mejorarlo, sino que tenés que generar condiciones de infraestructura que no tenías. Digo, porque tenías déficit de cloacas, déficit de agua, tenías déficit habitacional, digo, en la República Argentina. Hoy tenés, por ejemplo, acceso al crédito hipotecario, algo que era impensado en la República Argentina. Un crédito hipotecario por segundo se está dando. Ahora, ¿y qué nos podría salvar en esto? Viste que los argentinos siempre esperamos el Mesías. ¿Qué nos podría...? de vuelta, ¿cómo se llama eso? ¿Burbuja? ¿Cómo se llama? Lo que te dije una ilusión, sí. Ilusión fiscal. Bueno, mirá lo que decía el profesor Gambino. Uno de los problemas centrales de que no sea tan importante el impuesto a las ganancias es que es el único impuesto que se ve y que duele. Además de ser el más equitativo. Es el impuesto que más se ve y se duele. Hay manifestaciones, la gente, los 3 presidentes que fueron candidatos a presidente en la última elección, los 3 tuvieron que decir que iban a bajar el impuesto a la ganancia y que al mismo tiempo iban a subir el gasto, cosa que era un disparate, pero no importa. Es el único impuesto que se ve, es el único impuesto que genera reclamo. Nosotros lo que necesitamos es que la gran mayoría de la gente, como pasa en buena parte del mundo desarrollado, pague ese impuesto y no pague el impuesto al valor agregado o los impuestos a los ingresos brutos, que es todavía peor que el impuesto al valor agregado, que son los que están escondidos en los precios de los bienes. Cuando vos te vas a comprar, por ejemplo, un auto, vos vas a la ventanilla del auto y el 54% de lo que vos pagás de un auto es un impuesto. Entonces, lo que estaría bueno, ¿sabés cómo funciona? ¿Sabés cómo se arregla el país? 2 ventanillas. Vos llegás y te dicen, el coche que vos te querés comprar vale 150.000 pesos. Ah, qué bueno, tomá, acá está la plata. Dame la llave. No, pará. Andá a la ventanilla esa. Ahí está el señor de la AFIP que le tenés que pagar 160.000 pesos. ¿Cómo, pero? ¿Por el auto 150.000 y por los impuestos 160.000 del otro lado del mostrador? Sí, cuando la gente empiece a ser consciente de los impuestos que realmente está pagando, ya la lo sabe. Gente va a exigirle para a los gobernantes rendición de cuenta cómo va. Toda la gente que aporta, todos los que aportamos, la mitad de lo que trabajamos va para el Estado, va para la cerca del Estado. Por eso, ¿qué pasa? Porque después, como decíamos recién, ¿a dónde va esa plata? Porque durante la misma ruta de siempre, ahora se está haciendo. Pero además, pero la educación que no arranca, la inseguridad tremenda. Entonces decimos, estamos en una nación que tributa comparado con potencias del mundo, ¿y dónde está la plata? Eso se llama ineficiencia. Claro.
Argentina tiene décadas de ser ineficiente. Argentina tiene décadas de desperdiciar momentos históricos. Porque la presión impositiva es brutal. Tremendo. Porque te insisto, vos tenés un Estado gigantesco. En vez de generar condiciones genuinas para que el país crezca, por ejemplo, hablemos de la última década, que tuvo los términos de intercambio más altos, que yo creo que no volvemos a ver una situación así. Recordemos la soja a 600 dólares la tonelada. Crecimiento En de vez de 7,5, todo ¿no? ese crecimiento, que fue espectacular, haberlo aprovechado para generar rutas, caminos, invertir mucho más de lo que se invirtió en tecnología, en desarrollo, en ponernos en avanzada, no se hizo eso. Entonces, cuando vos cometés esos errores, ¿qué pasa? Después tenés que venir de atrás. De atrás. Hoy estamos enfrentándonos a una situación que siempre lo planteamos acá. Señores, la robótica está ahora, acá, ya. Argentina tiene que reconsiderar qué va a vender, qué va a exportar al mundo. Y yo, sinceramente, nosotros estamos hablando de cosas de 50 años. A ver, Victoria, por favor, sí. Te escucho. ¿Qué? No, perdón, no te escuché la pregunta. Te queremos escuchar ahora porque vos tenés parte de la solución. La parte de la solución es que tenemos que trabajar fuertemente por revertir la pobreza, pero para eso, para mí, es generar el desarrollo productivo. Cuando nosotros logremos realmente, como venimos haciendo, trabajando para revertir estas situaciones. ¿Cómo? Pregunta el profesor, ¿cómo? Claro, todo es cómo acá. Bueno, pero ¿cómo? Pero por eso les nombré. Cuando les hablaba... Son dos cosas distintas. Uno se habla del tema del Estado, es un tema. Sí. El otro tema es la materialidad de la producción, porque los países son ricos o pobres en función de lo que producen. Y el debate que no está en la Argentina, yo insisto, no en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior. Hace mucho tiempo que no se discute qué produce la Argentina, cómo lo produce, para quién lo produce. Porque incluso se dice mal, la Argentina es un gran productor de alimentos. No, la Argentina no produce alimentos. La Argentina produce commodities, mucho menos. Y no se come con commodities. Yo cuando era niño, como muchos los que estamos acá, sabíamos que la Argentina era famosa por el trigo, el pan, la carne. O sea que la Argentina exportaba eso, pero también se consumía acá. En los últimos 40 años cambió el panorama de la producción. Y lo que más produce la Argentina, sobre todo de los 90, es soja transgénica, que va al exterior y que sirve para cambiar la dieta de los países asiáticos, para alimentar animales. Entonces, no contribuye, no sirve para el desarrollo de una producción que satisfaga alimentos, ni para la Argentina ni para el mundo. Pero además, ¿sabes, Santi? La gente se siente desahuciada. Vos decís que la gente se le va la mitad del salario en impuestos, entonces se pagan impuestos de primer mundo y recibimos servicios y una retribución de nuestro Estado de cuarto mundo. Entonces, eso genera un descreimiento colectivo muy grande. Y además, mucho de eso se ha ido a la corrupción. Verdaderamente eso es terrible para la gente, porque no se confía en sí mismo, el pueblo no se confía. Veo que volvemos al círculo vicioso, porque, por ejemplo, para tomar el caso de los impuestos altos y el Estado que no devuelve, como decía Martín, como en otros países desarrollados, lo que sería el producto de esos impuestos, sigue siendo deficitario e ineficiente, lo que habría que preguntarse es si cualquier gobierno de cualquier ideología que quisiera hacer las cosas bien, no tendría en primer lugar que limpiar el Estado de ñoquis, gente que no entró por concurso, etcétera. Se habló de que el último gobierno, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo aquí, esto viene de muy lejos, porque todos los gobiernos liberales, populistas, todos comparten de un modo u otro las mismas responsabilidades. ¿Qué pasaría si un gobierno decide, bueno, vamos a hacer un Estado eficaz, no pequeño ni grande, sino eficaz? Santiago. Hay estados que hay países que tienen un Estado pequeño y muy eficaz, y hay otros países que tienen un Estado grande completamente ineficaz, como el nuestro. Entonces, ¿qué pasaría si decimos lo vamos a hacer eficaz? Porque queremos que esos impuestos se vean en la calle, en la educación, en la salud, en el transporte, etcétera. Y entonces, vos lo pagás, pero no te lo devuelven. Pero termino con esto. Se lo devuelve a los pobres, no te lo devuelve a vos. Termino con esto, es que entre nosotros... ¿Quién le devuelve? No, bueno, pero por lo menos tienen un hospital donde ir. Termino con esto. Entre nosotros no se puede ni hablar de eso, de eficientizar el Estado, que supondría echar
a 200, 300.000 personas, probablemente pagándoles el salario durante 6 meses, obligándolos a hacer tareas comunitarias, a hacer cursos de capacitación. No es necesario es mucho más dejarlos complejo el en la problema. calle. Es como decía Gambina antes, esos números de los que hablaba Liliana no generaron un crecimiento sostenido, real y eficiente. Ese crecimiento estuvo de alguna manera además cimentado en un crecimiento del empleo en el sector público, que es lo que generó de alguna manera este Estado que es imposible de desarmar hoy. ¿Sabés cuál es la revolución en eso? Lo han planteado mucho, el doctor lo debe saber. Muchas veces hay economistas que han dicho, mira, la única solución en Argentina es ir a un presupuesto base cero, que significa agarrar el Estado desde cero y decir, ¿qué necesitamos? Y desde cero volver a armarlo. No se puede hacer, porque la sociedad argentina y amplios sectores están tan dependientes del empleo público que sería generar una crisis social y sostenible. Ese es el problema central. Es decir, hoy vos no podés limpiar al Estado de lo que deberías limpiarlo para poder no tener un déficit y empezar a ser más eficiente. Porque no hay trabajo en el sector privado también, Rubén. Porque nunca generaron trabajo en el sector privado. En un país que camine, que funciona, vos podés hacer lo que plantea Carlos, eficientizar el Estado, que implica, dicho de manera que se entienda, echar gente del sector público, pero el sector público se ha convertido en el principal empleador porque el sector privado no genera empleo. Entonces, la verdad, es el perro que se mueve la cola. Primero